Hola a todos, sed bienvenidos a una nueva entrega de Rescatando Resoluciones, esta serie en la que aprovecho para volver a sacar a la palestra algunos cubos que ya estaban cogiendo polvo en la estantería, que hace mucho tiempo que no resuelvo y que, pues por un motivo o por otro, toca volverles a dar un repasito. En este caso, el cubo lo estáis viendo, es el cuboide 334, y el motivo es que mi colega rubiquero por fin se ha puesto manos a la obra, ha decidido aprender y ponerse con las resoluciones de cuboides, y estábamos pues manteniendo algunas conversaciones respecto a los casos que suelen darse, a los algoritmos que suelen utilizarse, y yo, que siempre que tengo una conversación de este estilo estoy pensando qué vídeo puede haber detrás, pues he pensado, si a él le sirven las indicaciones que le doy, es posible que a todos vosotros también os puedan parecer interesantes. Así que vamos con este cubo, el 334. Para mí este cuboide ha sido uno de los iniciales. Yo realmente empecé con el 224, el Tower de Rubik's, y posteriormente pasé a este, saltándome entre medias el 223 y el 332. Entonces para mí es uno de los cuboides que fueron los de iniciación, con los que realmente aprendí la mayor parte de los algoritmos que en él operan. Y bueno, vamos a presentar un poco el cubo, que ya todos conocéis. El cuboide se caracteriza porque el número de piezas de cada uno de los lados pues no es el mismo, en este caso 3, 3, 4. La resolución difiere bastante de la que tenemos conocida de los cubos n por n, y entonces la mayor particularidad que podemos ver aquí es que cuando realizamos giros de este estilo seguimos teniendo giros de 90 grados, como nos puede pasar en nuestro clásico 3×3, sin embargo, cuando realizamos giros de nuestra capa lateral, en este en concreto, como tenemos un orden diferente, orden impar 3, orden par 4, los cortes no coinciden y entonces no podemos seguir realizando giros, de tal manera que los giros de la capa lateral siempre van a ser de 180 grados. Eso va a condicionar toda la resolución posterior. Y ahí nace la primera pregunta que tengo para haceros. Al respecto de este cubo, ¿sabéis ya resolverlo? Los que me hayáis respondido que sí, que ya tengáis su resolución controlada, los que aún no, también podéis intentarlo, pero decidme, ¿cuál es el número mínimo de algoritmos que tenemos que conocer, el número mínimo de algoritmos que tenemos que aprender, que tenemos que saber, para poder resolver este cubo? Os dejo un tiempo para pensarlo. ¿Qué opción habéis elegido? Pues los que estáis en lo cierto sois los que habéis pensado que con un único algoritmo es suficiente para resolver este cuboide. Y si no, que se lo pregunten a mis colegas Cubeando y el Cubitero, que ya en su día nos pusieron el reto de intentar darle resolución con eso, con un único algoritmo. El algoritmo es el que ya conocéis, de la resolución del 3×3, en el que, cuando llegáis a la última capa, realizáis los ciclos de las últimas 3 esquinas para colocarlas en su lugar. De manera que subís, apartáis, subís con el otro lado, apartáis, bajáis y devolvéis, bajáis y devolvéis. Y tenemos ese ciclo de 3 esquinas. Es nuestro conocido como Niklas o Nicolás para los amigos. Y en este caso, como la particularidad que le hemos visto al cubo es que los giros son de 180 grados, pues cuando subimos y apartamos, subimos y apartamos, bajamos y devolvemos, bajamos y devolvemos, también tenemos un ciclo de 3 piezas, pero en una disposición diferente, que además también nos sirve ya no solamente para las esquinas, sino para las propias aristas, de manera que utilizando la capa central, subimos, apartamos, subimos, apartamos, bajamos, devolvemos, bajamos y devolvemos. Y del mismo modo tenemos un ciclo de 3 piezas. ¿Lo conocíais? Pasaos por sus vídeos para ver el reto que tienen preparado para vosotros y si sois vosotros también capaces de resolverlo. Bueno, he jugado un poco con vosotros, de acuerdo, lo admito. Esa tampoco es la resolución que yo habitualmente le doy a este cuboide. ¿Conocéis los algoritmos que hacen falta habituales, básicos, para resolver este y muchos otros cuboides de este mismo estilo, en el que 2 órdenes son
el mismo, 3 y 3, de ancho y de profundo, y 4 de alto, también para muchos otros, aunque sean de proporciones diferentes en las tres dimensiones. Vamos a practicar cada uno de ellos. El primero es el que realiza una inserción y un intercambio de una esquina, que se encuentra en la capa superior para colocarla en la capa inferior, y que es el siguiente: 2R, U, 2R, U', 2R. Y veis que la que estaba aquí arriba ha venido a parar abajo, y además, como daño colateral, esta barra intermedia se nos ha quedado volteada. Lo deshacemos: 2R, U, 2R, U', 2R. Continuamos viendo algoritmos básicos. Tenemos uno que lo que realiza es un intercambio de dos esquinas en la misma capa entre sí, y además dos aristas que también se intercambian entre sí. Es el conocido algoritmo tipo T de cuboides, y es el siguiente: 2R, U, 2R, U', 2R, U', D, 2R, U', 2R, U, 2R, D'. Y veis cómo decimos que en esta capa se intercambian las dos esquinas en cuestión, y además veis cómo las dos aristas se han intercambiado entre sí. Lo deshacemos: 2R, U, 2R, U', 2R, U', D, 2R, U', 2R, U, 2R, D'. Siguiente algoritmo que tenemos pendiente aprender para poder resolver estos cuboides. Vamos a realizar un algoritmo que intercambia entre sí dos aristas: 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U, tres veces. Y veis que efectivamente se intercambian estas dos, una por la otra, y como daño colateral toda esta barra intermedia se nos voltea del mismo modo. Deshacemos: 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Sirve también para estas piezas centrales, que funcionan como las aristas en la capa superior. Y el último algoritmo que tenemos para ver, igualmente, lo que hace es ciclar también dos aristas, pero ya no enfrentadas, sino contiguas, y es 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U', 2R. Y tenemos intercambiadas las dos aristas en cuestión, y además, también como daño colateral, la barra intermedia se nos voltea. Lo deshacemos: 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U', 2R. Anotación para todos estos algoritmos que podéis encontrar por ahí en cualquier tutorial, y es que decimos 2R porque el giro se trata de un giro de 180 grados, siguiendo con la dinámica que tenemos aprendida del 3×3, pero es posible que en algunos sitios también veáis que simplemente dicen R, y es que realmente aquí, como el giro solamente puede ser de 180 grados, que R de 90 grados no está permitido, pues tampoco por economía de lenguaje se paran a distinguir 2R de R, de manera que tanto R como R' nos llevan siempre al mismo resultado. No os extrañe si lo veis así notado en algún otro tutorial. Bueno, ya tenemos cómo resolver cada una de las piezas, pero ahora nos falta en qué orden vamos a resolverlo. Si conocéis la resolución del cubo, es posible que lo tengáis claro, pero aún así puede que haya alguna fluctuación, alguna diferencia en cuanto al orden de resolución. Cuando me enfrento a este cuboide, realmente estoy resolviendo dos cuboides en uno. Son dos cuboides 3×3×2, que en esta disposición estáis viendo mucho más claros. ¿Por qué? Porque cuando realizamos la mezcla y posteriormente la resolución, las piezas de las capas exteriores se van a mezclar siempre entre sí, pero nunca van a venir a parar aquí, y las piezas de la capa intermedia se van a mezclar entre ellas, pero nunca van a ir a parar a las capas exteriores. De tal modo que realizamos la resolución, en un primer lugar, de manera intuitiva, introduciendo estas aristas de la capa inferior. Posteriormente, con el algoritmo que hemos visto antes, inserto las esquinas.
Después, en la capa superior se me pueden quedar las esquinas aquí, e invertimos el orden, las esquinas colocadas, o se nos pueden quedar dos intercambiadas. Entonces, con el algoritmo tipo T de cuboide realizamos el intercambio de esas que se nos puedan quedar intercambiadas entre sí, y posteriormente le doy resolución, con los otros dos algoritmos que hemos visto, a lo que serían las aristas. Y, de manera independiente, la resolución, esa misma resolución con ese mismo orden, es la misma para el cubo exterior que para el cubo interior. Y la siguiente pregunta que tengo para lanzaros es, ¿este cubo tiene paridad? ¿Tiene alguna situación especial, alguna situación extraña que no podamos resolver con los algoritmos que hemos visto hasta el momento? Los que ya he respondido que sí, estáis en lo cierto. Así que para vosotros va la siguiente pregunta. ¿Qué pieza de este cubo es la que está generando, la que provoca esa situación extraña que puede darse la resolución? Pues efectivamente, siguiendo con las enseñanzas que tenemos vistas de nuestra otra serie, Pensamiento Cúbico, las piezas que no tienen una referencia clara de dónde van y que las ponemos a voleo, de manera intuitiva, son las que finalmente nos pueden generar un pequeño problema a la hora de resolver este cubo. Y es que realmente todas las piezas del cubo tienen una posición única, esta arista blanca y roja solamente puede venir aquí y no en ningún otro sitio. De hecho, incluso estas piezas, que en un primer momento, si no tenemos muy controlado el cubo, podrían parecernos también iguales o intercambiables, tienen su posición exacta, porque esta de venir aquí abajo estaría volteada y ya el patrón de colores no se estaría respetando, pero estamos viendo que estas piezas centrales con un solo color realmente sí pueden ocupar dos posiciones, pueden estar intercambiadas entre sí, y ese intercambio de estas piezas que, aunque nosotros no vemos, el cubo sí está detectando, nos puede dar lugar a una situación extraña que, bueno, que en el mundo cubero habitualmente llamamos paridad. Y que cuando nos encontramos con ella, vemos algo tal que así. Que llegamos a la resolución de la última capa, se nos quedan dos aristas por colocar en su lugar, realizamos el algoritmo que hemos visto para poder ponerlas en su sitio, 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U' y 2R. Y como vimos, este algoritmo tiene un efecto colateral que es el volteado de toda esta barra central y tenemos todo el cubo resuelto menos esa barra. Así que, aprovechando esta situación de paridad que tenemos ahora mismo delante de nosotros, os planteo con ella la siguiente pregunta. ¿Qué método utilizáis vosotros para resolver esta paridad? Dejadme en comentarios cómo lo hacéis antes de ver las posibles respuestas. Bueno, pues esas posibles respuestas son que tenemos un algoritmo específico que soluciona esta situación. La siguiente opción es que tenemos la posibilidad de voltear de manera intuitiva estas dos piezas que sabemos que son las que están provocando la paridad si están intercambiadas entre sí y a partir de ahí arreglarlo. O la tercera opción es que podemos darle al cubo una resolución alternativa que no sea la habitual que estamos viendo y que solucione esta paridad en origen. Vamos a explorarlas. La primera de ellas es el algoritmo específico que soluciona la paridad. ¿Lo conocéis? Pues yo tampoco. Yo es verdad que cuando aprendí a resolver este cubo me he encontrado con ese algoritmo un montón de veces, creo que lo he aprendido hasta 3 veces, no sé lo que hace, como no entiendo lo que está sucediendo y entonces para mí es una sucesión de movimientos sin sentido, en cuanto desaparecen de mi vista y dejan de estar apuntados, pues se me olvidan, lo que me pasa siempre. Así que os lo dejo notado aquí abajo y vamos a hacerlo en pantalla. El algoritmo específico que soluciona esta paridad es el siguiente, y será doble giro de la capa superior e intermedia. Ahora hacemos 2R, 2F, realizamos un doble giro de la capa superior solo la intermedia, deshacemos el giro doble DF, deshacemos el giro doble DR, y ahora deshacemos el giro
doble de las dos capas superiores y tenemos la situación de paridad salvada. Creo incluso que esto fue objeto de un episodio de Emergencias Cuberas de Del Rubiqueo. Esa fue una de las veces en las que intenté entenderlo nuevamente y volverlo a aprender y que no se me olvidase, pero no hay manera. A mí este algoritmo se me olvida. La segunda opción que tenemos cuando llegamos a este punto del final de la resolución en el que se nos quedan pues solamente dos aristas por intercambiar y sabemos que en el momento en el que apliquemos el algoritmo conocido la barra intermedia se nos va a fastidiar, es darle la vuelta en este punto a dos de estas piezas, las que queramos, al azar, no hay problema, eso no va a cambiar nada, y a partir de ahí continuar con la resolución. Esa es la manera que yo habitualmente tengo de resolver esta situación y vamos a ver cómo lo hago. Lo que hago es partir el cubo por la mitad, realizando un giro doble, ¿veis? Que lo que hago es coger la mitad de las azules que estaban aquí abajo y llevarlas aquí detrás. Una vez están detrás, lo que hago es un giro doble para que así, con este setup, esta azul que tenía como compañera la otra azul debajo, ahora lo que hace es tenerla aquí enfrentada. Conocemos un algoritmo que intercambie una por la otra, efectivamente lo hemos visto hace poco. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Y ahora tenemos la certeza de que hemos cambiado esta pieza azul por esta pieza azul, de manera que ahora la devolvemos para abajo y la devolvemos aquí delante. Ahora ya sabemos que estas dos piezas están intercambiadas entre sí. Se han roto otras cosas, efectivamente, entonces lo que hago es continuar con la resolución de manera intuitiva y con los algoritmos conocidos de aquí en adelante, pero ya con la seguridad de que la paridad está salvada y entonces ya no me va a volver a salir el mismo caso. Voy a recuperar esta arista amarilla que he perdido, voy a volver a insertar estas esquinas amarillas, voy a buscar si tengo dos bien, entonces ya esas no tengo que arreglarlas, aquí sí, una permutación tipo T. Y finalmente voy a terminar por arreglar las aristas de la capa superior. Así hemos arreglado dos, se nos quedan otras dos y la capa intermedia volteada, de manera que cuando arreglemos estas dos últimas, la capa intermedia se arregle y tengamos el cubo resuelto. Y aquí tenemos la segunda posibilidad que tenemos para resolver esa paridad y que ya os digo, es la que habitualmente yo elijo. Y aún nos queda una tercera posibilidad, que es darle una resolución alternativa a este cubo, para que así solucionemos la situación de paridad o la situación de no saber qué pieza central va en cada sitio y así correr el riesgo de ponerlas intercambiadas, pues esa situación problemática salvarla desde el origen. ¿Se os ocurre cuál es esa posible resolución alternativa? Vamos a hacerla juntos, si os parece. Y para eso necesitamos un cubo mezclado. Y es que si antes os pregunté por el orden de resolución de este cubo, yo, a propósito y de manera muy cuca, os pregunté solamente por las piezas en cuestión. Pero también estuvimos hablando que lo que tenemos es un cubo alojado en el interior de otro cubo más exterior. Y no os pregunté qué cubo resolvíais primero. Lo hice a propósito porque me lo estaba reservando para este momento. Y es que yo normalmente resuelvo, por comodidad, supongo que a vosotros, si conocéis el cubo, os pasará lo mismo, resuelvo primero el cubo interior porque es más cómodo, que puedes hacer giros completos con las dos capas y así resuelves estas dos líneas y luego ya puedes hacer giros con el exterior y te evitas tener que estar haciendo giros de este estilo que son un poco más incómodos. Pero realmente, aunque tengamos dos cubos independientes, la línea o el nexo de conexión que hay entre ellos es el hecho de esta paridad que estamos viendo ahora. De manera que si resolvemos el cubo interior y una de las capas la estamos resolviendo volteada sin saberlo, ese problema, porque este giro de esta capa interior es el que contiene las dos piezas problemáticas, va a ser el que al final, cuando resolvamos el cubo exterior, pues se nos va a presentar en forma de paridad. Por eso, la propuesta que tengo como experimento, no como resolución habitual, pero sí como experimento para acabar de entender el cubo, es resolver primero la capa exterior, porque todas sus piezas son
inequívocas, van en un sitio concreto y no admite discusión, y posteriormente resolver el cubo interior dejando para el final las piezas que pueden darnos el problema. Vamos a verlo, lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a ir bajando. Aristas. Roja, nada, esta es... Vamos a intercambiarlas, que el patrón... Vamos a hacerlo con el blanco arriba, que me lía un poco menos, si os parece. Empezamos por el amarillo. Tendríamos las 4 aristas. Vamos a introducir las esquinas. Ahí tenemos una. Aquí tenemos la otra. De manera que además ahora no hace falta que nos preocupemos en absoluto por estar dándole 1000 vueltas al cubo. Aquí tendríamos una primera capa de nuestro cubo exterior. Vamos a resolver la capa superior. Hemos tenido la suerte de que han quedado todas las aristas bien colocadas, simplemente las esquinas, perdón, simplemente nos quedan 2 aristas que con un único algoritmo vamos a resolver. Y ya tenemos, estáis viendo, nuestro cubo exterior. Vamos ahora a por las piezas también inequívocas de nuestro cubo interior. Y es que tenemos ya esta roja azul. Vamos a colocar a ver si tenemos la azul naranja. Y ahora es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que realicemos un algoritmo de los que nos dejaban de manera como daño colateral una barra intermedia volteada, en este caso como ya tenemos resuelta la parte exterior, lo que van a hacer es dejarnos la parte inferior arriba y la parte superior abajo. Entonces vamos a tener cuidado de realizar los algoritmos siempre en número de 2. Cuando realicemos un algoritmo que deja volteada la capa R, vamos a tener cuidado de que siempre la R sea nuestra misma cara R, nos realicemos rotaciones de cubo, y además, siempre que hagamos uno de esos algoritmos a la ida, lo volvamos a repetir a la vuelta. En este punto es más sencillo verlo que explicarlo. Vamos a introducir esta arista en su lugar correspondiente con el algoritmo que conocemos. Y ahora, como hemos volteado esta barra, lo que vamos a hacer es realizar ese mismo algoritmo. Pues por ejemplo, si realizamos un giro de esta capa, pues podemos introducir esta misma arista aquí. Aunque no sea su sitio, por lo menos nos deja la seguridad de que tenemos nuestras partes ya resueltas en su sitio y no nos estamos cargando nada. Vamos a devolver lo que teníamos hecho y ahora sería cuestión de meter esta naranja verde aquí abajo. Cambiamos la capa inferior y lo volvemos a realizar para que cuando terminemos nuestras capas superior e inferior sigan bien resueltas. A ver cómo estamos. Azules, naranjas... Vale, simplemente nos quedaría por introducir esta otra. Cuando solamente nos quede una, pues lo que vamos a hacer es, en un primer momento, meter una que esté mal, y en un segundo momento pues meteremos la que realmente nos interese. Aquí tiene que ir una verde-roja, que aunque tengamos aquí una, pues esta no es porque está volteada. Sí, esta no es. Vamos a meter primero la errónea. Y ahora vamos a cambiar la capa superior por la que realmente sí queremos introducir y deshacemos. ¿Os acordáis de la teoría que veíamos para realizar nuestros propios algoritmos? Realizábamos un cambio en una pieza, cambiábamos por otra y deshacíamos lo hecho. Pues es lo mismo que estamos haciendo aquí. Ya tenemos, estáis viendo, las 4 aristas de la capa inferior, todas en su sitio. Vamos a colocar ahora las de la capa superior. Tenemos que estas dos estarían pendientes de intercambio. Aquí tenemos dos bien. Pues vamos a poner las 2 naranjas. Vamos a realizar el algoritmo tipo T de cuboide en estas dos para colocarlas en su sitio. Y aquí tenemos, estáis viendo, el cubo ya resuelto en cuanto a lo que se refiere a las piezas que tienen una posición única, y solamente nos queda ir colocando ahora las piezas conflictivas. Lo que vamos a hacer en este punto es intentar colocar 2 centros
completos del cubo, de manera que nos queden otros dos donde realizaremos finalmente los juegos para que el cubo se nos quede resuelto sin paridad. Para realizar eso vamos a utilizar los mismos algoritmos que ya conocemos para intercambiar o dos piezas contiguas o dos piezas enfrentadas, y además vamos a tener en cuenta siempre, como esos algoritmos lo que nos hacen es a la ida voltearnos esta cara y a la vuelta devolverla, pues hacerlo siempre en número de 2. Vamos a hacer que nuestra cara R sea siempre la misma para que no se nos vaya a fastidiar nada, y si tenemos que hacer algún setup para aprovechar colores iguales, pues vamos a hacer siempre ese setup en esa cara R. Por ejemplo, aquí tenemos la suerte de que la naranja ya se ha quedado hecha. La verde va a ser muy sencilla, simplemente tenemos que introducir, pues aquí podemos intercambiar estos dos a la ida y se nos quedará volteada, y después podemos intercambiar estos dos a la vuelta y se nos quedará correcta. Vamos a hacerlo. 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U', 2R. Hemos intercambiado estos dos y veis que tenemos ahora intercambiada esta barrita por esta. Si las colocásemos bien tendríamos el famoso problema del centro volteado. Pero vamos a hacer ahora estas dos y lo arreglamos. 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U', 2R. Y cuando ya solo tengamos dos centros por arreglar, es cuando vamos a jugar con la estrategia para así poder realizar dos intercambios y salvar la paridad. En este caso concreto que estáis viendo, si realizamos el intercambio de estos dos de manera directa, que son los únicos que nos faltan por resolver, o eso creemos, son los casos en los que nos vamos a encontrar la paridad, porque con un solo intercambio se nos quedará esta barra volteada. Digo que eso creemos porque el cubo sabe que faltan dos cambios. Pues muy sencillo, utilizamos los colores coincidentes, de manera que si aquí realizamos un primer intercambio entre dos azules, no vamos a notar la diferencia, pero tenemos el cubo listo para después realizar aquí un segundo intercambio y ya que nos quede resuelto. Vamos allá. Las preparamos. 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U', 2R. Y tenemos este primer intercambio de las dos azules. Como los setups los aprovechamos siempre en la capa R para que así no se nos quede ningún estropicio por otra parte del cubo que luego nos pueda fastidiar la resolución, pues ahora simplemente realizamos este giro y repetimos la maniobra intercambiando ahora estas dos. 2R, U, 2R, U, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, U, 2R, U' y 2R. Y gracias a esta resolución alternativa en la que al final nos damos cuenta de dónde tienen que ir los centros, tenemos el cubo resuelto sin paridad. Como habéis visto, es una cosa curiosa de practicar, pero es lo que os dije al principio. Como resolución habitual, pues tenemos métodos mejores como son el algoritmo específico o de manera intuitiva intercambiar las dos piezas y luego arreglar, que no tardamos tanto. Esto es un poco más incómodo, pero sí nos da, como ya os he dicho, un control absoluto sobre el cubo, porque ahora ya sí o sí sabemos lo que está pasando y ya no es capaz de jugar con nuestra mente, con estos centritos intercambiados entre sí. Y bueno, creo que para haberles sacudido el polvo a un cubo que hacía tiempo que no resolvíamos, creo que le hemos sacado bastante jugo. Espero que os haya parecido interesante. Dejadme en los comentarios vuestras maneras de resolución, qué os ha parecido cada una de las alternativas distintas que os he dado. Yo creo que si a Rubiquero le ha parecido interesante, a todos vosotros, pues creo que algún detallito o alguna cosilla os ha podido parecer interesante también, así lo espero. Y bueno, es su momento, el suyo, el del 334, de volver a la estantería. Puede quedarse tranquilo de que ha vuelto a tener una resolución que hacía tiempo que no tenía. Vámonos a por otros cubos más expeditivos, vosotros a darle caña a este y yo quedándome aquí pensando ideas para el nuevo vídeo en el que nos vemos. Un saludo.